qué consiste el celibato? Si es así, ¿alguna vez lo practicaría? Sepa que el celibato consiste en abstenerse de satisfacer todas las necesidades íntimas del ser humano. ¿Sabe quiénes lo practican casi por obligación? No se pierda la siguiente nota. En el mundo occidental, el concepto celibato ha sido asociado frecuentemente a la Iglesia Católica. Consiste en el hecho de no casarse y no poseer pareja sexual, a veces por decisión propia y otras veces por religión. El reconocido exvicario del Santuario de la Inmaculada Concepción, Rodrigo Tupper Altamirano, decidió dejar de ejercer en el ministerio sacerdotal después de 25 años. He tomado la decisión de dejar el ejercicio del ministerio pastoral e iniciar el proceso de solicitud de la dispensa del celibato. Entre otras cosas, el padre Tupper pidió que le fuera retirada su condición de celibato. ¿Qué tan relevante es para los sacerdotes la castidad? Bueno, es una opción libre que toma una persona, un hombre o una mujer, en caso de las religiosas, de entregarse completamente a servir al Señor y a la Iglesia, y con eso poder servir mejor y más generosamente a todos los hombres, que es nuestro último objetivo para poder conducirlos a Dios. Sin embargo, esto no fue una decisión fácil para el padre Tupper, quien tuvo una larga trayectoria al servicio de Dios. Esta decisión, no exenta de dolor, la he tomado bajo la convicción de estar respondiendo a mi conciencia de forma libre y responsable y por razones estrictamente vocacionales. Es difícil pensar que alguien puede pasar toda su vida sin relacionarse amorosamente con otra persona. ¿Será una forma correcta de demostrar el amor y devoción hacia Dios? Tienen derecho a enamorarse, son hombres igual que todos. ¿Por qué no pueden hacerlo? Lo encuentro maravilloso. Debieran casarse también los sacerdotes. Hacer una familia. Yo creo que eso es lo mejor. No, porque por eso están a cargo ellos de estar en la iglesia siempre. No, yo creo que deberían dedicarse solamente a Dios. Si ellos están para eso, eso viene por tradición. Benito Baranda, psicólogo y presidente de América Solidaria, compañero de Tupper en Un Techo para Chile y grandes amigos, nos comentó qué opina sobre el tema. Muchos teólogos, arzobispos han venido hablando de esto, cardenales, Cardenal Martini también habló de esto, de la necesidad de ir cambiando un poco la forma en que la Iglesia vive el sacerdocio. El celibato es una norma, no es un dogma, y hacer una norma, por supuesto que la Iglesia lo cambia muchas veces, y el celibato debería ser una opción. Hay personas que podrían optar por el celibato, los que van a vivir a monasterio, ¿no es cierto?, hacer una vida monástica, o algunos sacerdotes también diocesanos, como hay gente célibe también en otros lugares, ¿ya? Y eso debería ser una opción. No, por supuesto, nos encantaría mucho a nosotros tener sacerdotes casados con hijos que entendieran profundamente también la vida familiar. Hay distintos niveles de devoción a Dios. En nuestro país y en muchos lugares del mundo, los sacerdotes cristianos deben mantenerse castos y, si se puede decir, puros. ¿A usted le parece que deba ser así? ¿Tienen derecho a enamorarse? ¿Debería ser una opción el tema del celibato, Jaime? Yo creo que sí, absolutamente sí. Lo decíamos hace un rato en relación al Concilio de Trento de 1545. Recién ahí se establece el celibato como una obligación. Explique por qué, maestro. A ver, por un tema, como bien lo decía la Julia, un tema de herencia, un tema económico. La verdad es que hasta ese minuto los curas y los sacerdotes y los papas tenían familia, y justamente las herencias, las arcas de la Iglesia Católica se iban en las herencias de la familia. Entonces en algún minuto se decidió, que además eran bastante díscolos en ese entonces los sacerdotes, se decidió que justamente entre los herederos legales y los ilegales se estaba quebrando la Iglesia Católica, por ende se iba a establecer como un discurso absolutamente desde el hombre hacia el hombre la idea del celibato. Y sobre todo en el mayorazgo, donde el hijo mayor heredaba gran parte de la familia, la Iglesia se quedaba, una vez que moría este cura, con unos terrenos importantes, viñedos y cosas así. Y ahí es donde también se construye esta idea que a mí me gusta mucho cuando se habla de que la Iglesia es un dispositivo de control, porque efectivamente en la incultura, en el no saber, el no conocer la historia nuestra, se va estableciendo y se va naturalizando ciertos discursos, como por ejemplo este: los sacerdotes no deben, históricamente nunca se han casado. Mentira. Históricamente se casaban. Benito Baranda lo dice muy bien, dice: esto no es un dogma, es una norma. Exactamente. Y finalmente él también lo dice de manera muy sabia: esto debería ser una opción, porque en la manera de que es una prohibición es cuando se genera todo lo que ha pasado hoy día con la Iglesia Católica. Perdón, y va contra la ley de Dios. La perversión. Tenemos ¿Qué es lo que tienen usted puede seguir opinando el hashtag Opino en Mañaneros. Osita dice: totalmente en desacuerdo con el celibato. Encuentro casi un castigo que un ser deje de sentir. Si ante todo es humano,
quien siente y se equivoca. Es verdad, son humanos. A mí me pasa eso. Yo, más allá del tema que ustedes nos comentan, del cambio, de que era un tema económico, me parece que se les coarta como una cosa tan maravillosa como puede ser el relacionarse con una persona. Pero lo que dice la Connie no deja de tener... Es que tú te das cuenta que al coartar eso, lo que tú potencias es la patología. Sí, es la perversión, la represión, lo que genera. ¿Has comprobado eso? O sea, en general se establece, hay gente que lamentablemente además se empezó a relacionar con la idea del sacerdocio justamente para restringir y tapar un deseo, para reprimir. Pero por eso, no necesariamente patología, pero por ejemplo, un instinto natural hace, qué sé yo, ser muy sexuado, entonces decía, no, me reprimo. En el caso de las mujeres, muchísimo por el tema de las mujeres. ¿A qué tú le explicas que haya tanta pedofilia dentro de la iglesia? Porque claramente hay una represión y eso, lo mismo que dice Jaime, o sea, yo lo veo así, yo entiendo que hay gente que no lo ve así, pero para mí es así. La represión un poco como que te distorsiona y termina un poco abusando. Pero finalmente la pedofilia es una parafilia, o sea, son tipos enfermos, no tiene que ver con la represión o el celibato, tiene que ver con tipos que finalmente, en vez de desarrollar una vida normal, optan en la iglesia una manera de ocultar y ver la posibilidad, pero espérame, ver la posibilidad de tener niños cautivos. O sea, tiene que ver con el poder. Una parafilia tiene que ver con el poder, tiene que ver con una serie de cosas distintas a el celibato. El celibato lo que te puede hacer es un tipo reprimido, un tipo amargado, finalmente una serie de otras cosas, o que, como hay algunos sacerdotes, se descubre que tengan familia por otro lado. Pero fíjate lo que está diciendo Julia, pero por ejemplo, lamentablemente, una institución como la Iglesia Católica se ha establecido como un lugar de resguardo para gente con patologías como una parafilia, como una pedofilia. Pero no hay que finalmente es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que dice? No todos, por favor, estamos aclarando. No estamos generalizando. No estamos generalizando, por favor, que no se vaya a malinterpretar esto. Pero lo que quiero decir es que yo creo que es súper importante entenderlo. O sea, un tipo, por ejemplo, que efectivamente tiene una parafilia importante como la pedofilia y se siente reprimido, dice, me meto a cuero, entonces me protejo. Mentira, porque se establecen instancias de poder donde efectivamente se puede desarrollar mucho más fácilmente, digamos, esa misma... ¿Cómo negar eso? A ver, veamos el Twitter, 1048. Hashtag Opinión Mañaneros. Karina Oyarzún dice, nadie los obliga y la perversión no tiene nada que ver con el celibato. ¿Cuántos violadores hay que no viven en celibato? Me parece que es una opinión tremendamente atendible. No hay que hacer directa, por eso. No hay que generalizar. No se puede. Por eso, no podemos generalizar. Pero yo por eso yo entendí y creo de que hay que ser súper respetuoso. Yo también comprendo de que hay gente que no piensa como yo. Pero yo, a título personal, por eso esto es una opinión, siento que el celibato hoy día finalmente ha traído mucho más cosas negativas que positivas, porque creo que la represión finalmente termina distorsionando a algunas personas que quizás tenían un poco más tendencia a que otras. No lo generalizo, pero creo de que sí, hoy día podría... Te aseguro de que habría mucho menos abuso si es que el celibato dejara de ser una obligación. Tenemos Twitter, señoras y señores, que dice lo siguiente de Bitoco. Pero si se casaran los curas, ¿de qué vivirían? ¿De amor o les pagan un sueldo? Les pagan un sueldo, que va entre los 300 y los 500 mil pesos, depende. Dependiendo. Es un poco más que el sueldo mínimo en los casos más humildes. Y hay depende de la congregación, tenemos casos emblemáticos de... Y otros buenos beneficios. Que tienen muchos beneficios y muy bien. A ver, yo creo que ese no es el tema. La Iglesia Católica, efectivamente, y lo hemos hablado otras veces acá, plata tiene. Acumula riqueza. O sea, acumula riqueza. Entonces, ojo, no es menor ese término. Acumular riqueza y no utilizarla. Es saber qué tiene. Claro. No. Ese no es el tema. Yo creo que va por el tema de las represiones y de que muchas veces, lamentablemente, ha escondido a gente que no... Un tema para debatir ampliamente esta mañana, pero